Reportes de Canadá en español. Reportes de Canadá en español. Con la información que te conecta con tu comunidad. ¿Qué tal, amigos de Canadá en español? Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Por supuesto, su amigo Irving Selván, con el gusto de siempre. Y hoy tenemos un programa especial, ya que tenemos una invitada especialista en el sector inmobiliario. Se trata de Verónica Zabelova. Al final, por supuesto, tendremos todos los detalles sobre este tema. Y bueno, iniciamos con la información. Y es que Donald Trump ha declarado que los aranceles dirigidos a Canadá y México entrarán en vigor el 4 de marzo. Esto después de que había dicho otra fecha, por cierto. Esta afirmación intensifica las preocupaciones sobre el comercio regional y promete generar repercusiones en el TMEC. Donald Trump aseguró el jueves que los aranceles a los productos de México y Canadá comenzarán a regir el 4 de marzo. En un comunicado en su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos justificó su decisión, indicando que las drogas siguen entrando en Estados Unidos desde esos países, según él, a niveles muy altos e inaceptables. Trump prometió en febrero imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas y canadienses para incentivar a sus vecinos a combatir la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos. Pero en ese entonces dio un mes de plazo para, según él, encontrar un acuerdo que los evite. El mandatario aseguró el jueves que un gran porcentaje de estas drogas se fabrican y suministran en China y advirtió que ese país deberá pagar un arancel adicional del 10% a partir del 4 de marzo. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum no pierde la esperanza de resolver las desavenencias mediante el diálogo. Esperemos que podamos hablar con el presidente Trump una vez que se den estas reuniones, entonces vamos a esperar. Él, como saben, tiene su forma de comunicar, pero siempre, como decimos, pues cabeza fría y con optimismo en que podemos llegar a un acuerdo. En las últimas semanas, México y Canadá han tomado medidas para complacer a su vecino. México, por ejemplo, envió 10.000 militares a la frontera común para frenar el tráfico de droga a Estados Unidos y la migración ilegal. Bueno, y ahora nos vamos con la respuesta de Canadá. Y es que Canadá está tomando medidas para responder con firmeza ante la posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. El gobierno ha señalado que esta amenaza está vinculada a la crisis de fentanilo, un problema que sigue tensando las relaciones entre ambos países. La amenaza de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos ha puesto en alerta máxima al gobierno canadiense. El primer ministro de Canadá enfatizó que todo el equipo de su país, incluyendo líderes empresariales y comunitarios, está concentrado en evitar que estos aranceles se materialicen el próximo martes. Según declaró el mandatario, las medidas anunciadas por el presidente estadounidense están vinculadas a la crisis del fentanilo que afecta a ambas naciones, aunque subrayó un dato crucial. Menos del 1% del fentanilo que llega a Estados Unidos proviene de Canadá. Esta semana, una delegación canadiense que incluye ministros, el comisionado de la Policía Montada y el director de la Agencia de Servicios Fronterizos, junto al zar del fentanilo, se encuentra en Washington para demostrar que este problema requiere una solución conjunta. El mensaje de Canadá es contundente. No somos la fuente de los problemas para Estados Unidos. Sin embargo, el primer ministro dejó claro que si el martes se imponen aranceles injustificados contra Canadá, la respuesta será inmediata y extremadamente fuerte, tal como esperan los ciudadanos canadienses. Las relaciones comerciales entre estas potencias norteamericanas atraviesan un momento decisivo que podría afectar significativamente sus economías y la cooperación bilateral en materia de seguridad. Y el ministro de Seguridad de Canadá también ha dado sus declaraciones. El ministro de Seguridad Pública de Canadá ha manifestado que el país ya ha atendido las demandas de Estados Unidos. Según sus declaraciones, las acciones implementadas buscan consolidar la colaboración bilateral, aunque las posturas no terminan de alinearse. Canadá responde con fuerza. Este jueves, el ministro de Seguridad Pública, David McGuinty, afirmó en Washington que su país ha cumplido las exigencias de Estados Unidos en seguridad fronteriza. Con un plan de $1.300 millones, Ottawa desplegó drones, helicópteros y creó una fuerza conjunta con Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el tráfico de fentanilo.
la policía montada reportó 524 arrestos y la incautación de 46 kilos de fentanilo en una operación nacional entre diciembre y enero. McGuinty, acompañado del zar del fentanilo, Kevin Brosseau, defendió los avances ante legisladores estadounidenses. Datos de la patrulla fronteriza revelan que solo 13.6 gramos de fentanilo fueron capturados en la frontera norte en enero. Así, Canadá responde y subraya su compromiso ante amenazas de Trump. Y ahora nos vamos hasta Winnipeg, donde un hallazgo ha conmovido a todo Canadá. Y es que en Winnipeg un hallazgo perturbador mantiene la atención de las autoridades. Posibles restos humanos fueron descubiertos en un vertedero como parte de una investigación para localizar a mujeres asesinadas. Este caso sigue resonando profundamente en la comunidad canadiense. Este miércoles, equipos de búsqueda descubrieron posibles restos humanos en el vertedero Prairie Green, al norte de Winnipeg, donde se cree que yacen Morgan Harris y Mercedes Miron, víctimas de un asesino serial. El premier de Manitoba, Wab Kinew, estuvo con las familias en el sitio y calificó el momento como inolvidable. La búsqueda, impulsada por el gobierno provincial tras años de presión de las familias y líderes indígenas, comenzó en diciembre luego de que la policía de Winnipeg se negara por riesgos de seguridad. Los restos fueron trasladados a la oficina del médico forense y 2 antropólogos forenses trabajan en su identificación, un proceso que podría tomar semanas. Harris y Myron fueron asesinadas en 2022 por Jeremy Skibiki, condenado a cadena perpetua por 4 asesinatos de mujeres indígenas. La Asamblea de Jefes de Manitoba destacó la lucha de las familias como el motor de esta misión. Mientras, la búsqueda continúa este jueves, con el objetivo de traer justicia y sanación a una comunidad marcada por la tragedia de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. El gobierno federal también expresó su apoyo, subrayando la crisis nacional que esto representa. Y esta noticia para nuestros amigos de Quebec, el gobierno provincial ha decidido reducir significativamente el número de estudiantes internacionales. Quebec pone freno a la inmigración estudiantil. Desde este miércoles, un decreto del gobierno de François Legault limita a 124.760 las admisiones de estudiantes extranjeros entre febrero de 2025 y 2026, un recorte del 20% respecto al año anterior. La medida, impulsada por el ministro Jean-François Roberge tras la Ley 74, golpea especialmente a los colegios privados. Los certificados de estudios universitarios caen un 40% a 29.200 y la formación profesional un 28% a 32.261. Las universidades se mantienen estables con 63.299 plazas. Roberge justificó la acción. Busca acabar con abusos en cursos cortos y aliviar la presión en el sistema educativo, que vio un salto de 50.000 a 120.000 estudiantes extranjeros en una década. La oposición critica el impacto en la competitividad, pero el gobierno insiste, es clave para la integración. Y ahora en el ámbito de la tecnología, Amazon. Así es, Amazon, y es que Amazon ha lanzado una versión renovada de su asistente de voz Alexa, esta famosa asistente llamada Alexa, ahora con inteligencia artificial mejorada. La empresa destaca que esta actualización busca ofrecer mayor precisión y personalización a sus usuarios. Amazon anunció el miércoles una nueva versión de su asistente de voz Alexa. Tendrá cualidades más parecidas a los humanos, gracias a mejoras con inteligencia artificial generativa. La compañía presentó esta nueva versión como el inicio de una nueva era para los dispositivos de voz. Puedes tener casi cualquier conversación. Ella es más inteligente que nunca, pero también es accesible, lo que creo que es fundamental. Ese factor de intimidación de la IA ha desaparecido. Ella es útil. Está ahí para ayudarte a completar tareas. Puede planificar una cita, pero también puede reservar el restaurante y enviarle un mensaje de texto a la niñera. Durante el evento de lanzamiento en Nueva York, Alexa Plus dijo que no es un asistente. Soy tu nueva mejor amiga en el mundo digital, aseguró.
En un video exhibido durante la ceremonia, Alexa Plus realiza nuevas actividades, como reservar boletos para conciertos o enviar mensajes de texto. Amazon estaba bajo presión para actualizar su asistente, que ya tiene 10 años para la era de inteligencia artificial. Los clientes criticaban a Alexa por sus conversaciones rebuscadas y dificultades para hacer otras tareas, más allá de pasar música, dar previsiones del tiempo o prender la luz. Alexa es actualmente utilizada en más de 600 millones de dispositivos. Bueno, tenemos un programa especial, un programa con una invitada de lujo para todos aquellos que quieran pues comprar su casa, una propiedad en Canadá, que tienen este anhelo, este sueño, o que simplemente también quieren entender mejor cómo funciona el mercado inmobiliario aquí. Estoy, por supuesto, emocionado de presentarles a nuestra invitada de hoy. Se trata de Verónica Zabelova, agente inmobiliaria con una trayectoria impresionante en Montreal y sus alrededores, trabajando con la prestigiosa agencia Angel & Walkers. Verónica no solo tiene la licenciatura en administración con especialidad en gestión inmobiliaria, sino también cuenta con formación en psicología, ventas y negocios. Habla español, francés, inglés, ruso y un poco de ucraniano, lo que la hace una experta ideal para guiar a nuestra comunidad hispana. Pues Verónica, bienvenida a este espacio de información. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Irving. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes hoy y gracias por la invitación. Entonces, hoy voy a tratar de responder a todas sus preguntas que tengan sobre la inmobiliaria y aclarar todos esos temas. Muy bien, Verónica, pues nos vamos a ir con el tema completamente de lleno, y es que muchas veces quienes vienen a este país, sobre todo los hispanos que venimos como inmigrantes, tenemos el deseo, el sueño de adquirir nuestra propiedad. Viene siendo parte de un anhelo que desde que uno llega ya también se visualiza a futuro teniendo su propio hogar. Con respecto al proceso, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo iniciamos? ¿Cuáles serían las condiciones que se tienen que dar para que una persona pueda prepararse y posteriormente comprar su primera propiedad? Es muy buena pregunta. Y mire, el primer paso en la compra de una propiedad es obtener una carta de preaprobación bancaria. ¿Por qué? Porque esta carta indica el monto máximo que el comprador puede invertir, lo que permite comenzar la búsqueda de una propiedad según los criterios como la ciudad, el tipo de propiedad, el nombre de recámaras, piscina, garaje, transporte y otros criterios que son importantes para una persona. Igual es muy importante adjuntar esa carta a la promesa de compra para demostrar la capacidad financiera al vendedor y también aumentar las posibilidades de aceptación, porque igual cuando estamos en un caso donde hay varias promesas de compra en la misma propiedad, estamos en una competición, ¿verdad? Entonces, esa carta va a ayudar a probar al vendedor que sí puede financieramente comprar esa casa, entonces aumenta su chance de aceptación. Y una vez ya obtenida la preaprobación, el agente inmobiliario puede configurar una búsqueda automática para que el comprador reciba por correo notificaciones de propiedades en el mercado que van a corresponder a sus criterios. Y ya luego se organizan visitas a las propiedades de interés después de haber leído, claro, los documentos como la declaración del vendedor, el certificado de localización, para asegurarse que no hay problemas con esta propiedad antes de visitarla. Así no perdemos el tiempo de los vendedores, el tiempo de todos, y leemos los documentos antes de visitar la propiedad, antes de decidir mismo si queremos visitarla. Igual es importante mencionar que en la mayoría de los casos el comprador no paga los honorarios de un agente inmobiliario, ya que son cubiertos por el agente del vendedor. Entonces es gratis para una persona que quiere comprar ser representado por los profesionales como agente inmobiliario, igual agente hipotecario, porque es el banco quien le paga. Un agente hipotecario tiene acceso a varios bancos. Y entonces el comprador puede escoger la mejor tasa de interés, igual según la situación, porque cada banco es diferente.
Perfecto. Esta preaprobación hipotecaria tiene ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones? ¿Qué son digamos, los requisitos fundamentales con respecto a quienes realmente desean tener esta primera aprobación prehipotecaria? Claro que una de las condiciones sería el pago inicial, la mise de fonds, que se llama. Entonces, el por pago ejemplo, inicial, el fondo inicial. si mise de fonds, el fondo inicial, entonces eso sería muy importante. Por ejemplo, cuando el comprador va a hablar con el especialista hipotecario, tiene que igual ver cuál será su pago inicial. Por ejemplo, el mínimo en Canadá es 5% para una casa unifamiliar o un dúplex, y si es un propietario ocupante. Son 10% para un triplex y un cuádruplex. Quiere decir un edificio con 3 apartamentos o 4 apartamentos. Entonces, el pago inicial sería 10%. Para un propietario ocupante, y para alguien que compra para investir y no ocupar, entonces el pago sería de 20% del precio de la compra en todos los tipos de propiedad. Entonces, igual es también importante de saber que si el pago inicial es menor al 20%, el comprador debe contratar un seguro hipotecario. La mayoría de las veces va a ser con la SHL. Eso se llama hipoteca convencional assurée, y el costo varía entre 0.4 y 4% del precio de la compra, depende del pago que ofreces. Entonces, si es el 5% que ofreces, son casi 4% de más que puedes agregar a la hipoteca. No lo pagas de tu bolsa luego. Lo que sí pagas es el impuesto provincial de 9.975 en Quebec por ciento. Y por ejemplo, si una propiedad cuesta $500,000, el pago inicial de 5% sería de $25,000, y el seguro hipotecario sería más o menos de $19,000 que se agrega a la hipoteca. Entonces, tu hipoteca sería más o menos de 98% del precio de la propiedad que compras. Y ya de esos $19,000 se paga el impuesto provincial, que sería más o menos en ese caso $1,900. Lo pagas al momento de la firma con el notario. Claro, y también Y gastos las otras, sí, adelante. sí, las otras condiciones, claro que cuando obtienes una letra de preaprobación, no tienes que agarrar otras deudas, porque si entre el tiempo cuando obtienes la letra de preaprobación y haces tu compra, compraste un carro, por ejemplo, muebles, agarraste créditos, entonces ya ahí tus chances de aprobación hipotecaria son menores. Digamos que lo conveniente es no saturar tu límite de crédito en cuanto a comprar, entonces, 2 coches, 20 muebles para la casa, etcétera. Entonces, se complica más si tienes un límite de crédito muy cerrado, por llamarlo así, ¿no? Lo ideal sería tener... Discúlpame, ¿cómo prepararse financieramente para comprar una propiedad? Claro que es el especialista hipotecario quien ayuda a la persona mismo 6 meses, un año antes de comprar, ya se ayuda a planificar todo eso. Entonces, una de las cosas que la persona puede hacer es tener tarjetas de crédito con un límite de al menos $2,000 o $3,000. ¿Por qué? Porque cuando vas de compras, por ejemplo, compras comida, pues ya llenaste tu carta de crédito. Entonces, el truco es no gastar más de 30% del límite de tu tarjeta y pagar el saldo de 21 días, y eso para mantener una buena historia de crédito. Entonces, es muy importante igual reducir las deudas lo más posible para aumentar el monto máximo con el banco que el banco puede prestar. Y si tienes deudas con el gobierno, o, por ejemplo, debes los impuestos o por los taxes municipales, hay menos chances que el banco te dé una hipoteca
hasta que no pagues las deudas con el gobierno, porque el gobierno siempre viene antes del banco. Perfecto. Y también hay que considerar otros gastos como lo que son los impuestos, ¿no? Algo que le llaman aquí el impuesto de bienvenida. Creo que algunos otros gastos con respecto a los notarios, etcétera. Es decir, aparte la MIS de fondo o del fondo inicial, hay que tener otro ahorro de otros gastos, ¿no? Es verdad, uno de los más importantes gastos que llega de sorpresa después de haber comprado es el impuesto de bienvenida, igual derecho de transferencia inmobiliaria, porque existe en otras provincias que Quebec. Entonces, transferencia de venta se llama en Ontario, por ejemplo, y también varía según el precio de la propiedad y se calcula en un porcentaje escalonado y se paga unas semanas después de haber firmado el acto de venta. Entonces te llega una factura de la ciudad y te dan más o menos creo que un mes para pagar este monto. Y por ejemplo, para una propiedad te lo puedo calcular. De hecho, voy a dar algunas herramientas después para los compradores. Una aplicación que se llama Canadian Mortgage App, donde puedes calcular todo ese impuesto de bienvenida, también según tu pago inicial, según el precio de la compra y según la tasa de interés que reservaste, porque con la letra de preaprobación igual puedes reservar una tasa de interés. En el caso donde suba, tú la reservaste para 4 o 6 meses, depende del banco. Entonces, ya con una tasa de interés, por ejemplo, ahora está a 4.3 más o menos. Esto te permite calcular cuánto exactamente vas a pagar por mes, cuánto sería que va a ir al banco para los intereses y la porción que pagas en tu bolsillo, claro. Y entonces para una propiedad en Montreal, en Quebec, de 500,000, la taxa de bienvenida, el impuesto de bienvenida sería más o menos de $5,800, lo que es igual mucho y hay que dejar dinero en la cuenta para ese pago, claro. Que esto es para los que son por primera vez compradores de una propiedad, ¿cierto? El impuesto de bienvenida viene siendo para los que son primerizos en comprar, ¿o me equivoco? Todos, desde que compras una propiedad, tienes que pagar este impuesto. No importa cuántas propiedades tienes. Hay algunas excepciones a la regla. Si transfieres una propiedad a tu hijo, creo, y hay algo que tengo que verificar por ahí para la otra vez, pero sí hay algunas excepciones que sí. Así es, entonces es sobre todo transferencia entre miembros de familia, de una familia. Y para los otros gastos, como decías, igual pues hay que considerar la inspección, que es muy importante, que sea una propiedad nueva que compras, un apartamento, una casa. La inspección cuesta entre 600,000 y 1,500, depende del tipo de propiedad. Por ejemplo, para un condo sería más o menos de 600,000. Y hablo de precios de Quebec porque yo trabajo en Montreal. Sí, claro. Los gastos notariales serían más o menos de entre 1,500 y 2,000 dólares. La mayoría de los casos sería más o menos 1,700 ahora el precio para notariar una transacción inmobiliaria. Y claro que como dijimos que otros gastos, pues claro, la mudanza, los muebles, otras transferencias, pero ser representado por un profesional es gratis, al menos que quieras comprar una propiedad que está vendida, que está en el mercado por el vendedor. O sea, no está en venta con un agente inmobiliario. Por ejemplo, Duproprio o otros sitios internet donde el propietario él mismo pone la propiedad en venta. En ese caso, no hay agente inmobiliario que lo representa. Entonces, en ese caso, sí el comprador pagaría un porcentaje de más o menos 3% a su agente inmobiliario a quien lo representa. Wow. Entonces, vamos a ver, las personas que ya tienen el fondo inicial, que ya tienen previsto pues estos gastos que acabas de mencionar,
el impuesto de bienvenida, lo de las inspecciones y lo de todos los pagos correspondientes, el segundo paso, después también de haber obtenido el crédito prehipotecario, Sí. sería contactar a un agente, ¿no? Como en tu caso, ir con ustedes y ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Es visitar las casas, uno decide qué casas quiere visitar, son ustedes que tienen algunas ahí de oferta. ¿Cómo es esta relación entre el agente y el comprador? Así es. Entonces, ¿y cómo funciono yo con el comprador? Vamos a hacer un encuentro donde voy a explicar el proceso de compra de A a Z. Entonces, todo. Y cuando el comprador encuentre una propiedad que le interese, porque yo le voy a enviar las propiedades desde que salgan al mercado, según sus criterios. Y ya en ese caso el agente inmobiliario redacta la promesa de compra. Claro que hay cosas que vamos a verificar durante la visita de la propiedad. Hay muchos errores que evitar, por ejemplo, ver si hay fisuras en la fundación, si había agua, por ejemplo, una infiltración, eso se ve igual. Entonces, evitar, porque errores, por ejemplo, como el revêtement exterior, como lo dices en español. Sí, el revestimiento exterior, exactamente. Que tiene fisuras, por ejemplo, eso significa que hay un movimiento de terreno y hay más riesgos que tengas que gastar mucho para que la casa sea estable, ¿verdad? Entonces, ya para cuando una persona encontró una casa que le gusta, vamos a redigir una promesa de compra, redactar una promesa de compra y para determinar el precio de oferta, lo que es más importante, se analizan propiedades vendidas recientemente en la misma zona, así como propiedades similares actualmente en venta. ¿Por qué se analizan los que están en venta? Porque eso ayuda a identificar si la propiedad que la persona quiere comprar es rara o abundante en el mercado, lo que va a influir sobre la negociación del precio. Si es rara, hay más chance que haya competición, varios compradores para la misma propiedad. Es igual importante saber que la promesa de compra suele estar sujeta a condiciones como la inspección de la propiedad que hablamos, la revisión de los documentos y la aprobación final del financiamiento en más o menos 14 días para que el banco confirme que el préstamo hipotecario del comprador está aprobado. Entonces, esas tres condiciones, mientras no están realizadas, la venta no se realiza, no es oficial. Entonces, si una de las condiciones no se realiza, la promesa de compra se anula. Igual podemos hablar en qué caso puedes anular la promesa de compra. Por ejemplo, en el caso donde compras un apartamento, hay muchísimos documentos que hay que verificar del sindicato de copropiedad, lo que se llama aquí. Hay muchas leyes que cambiaron ahora, entonces es muy importante verificar todos esos documentos. Entonces, la promesa de compra va a ser condicional a la verificación de eso. Y si no estás satisfecho, si por ejemplo ves en los documentos que no tienen demasiado dinero para, por ejemplo, cambiar el techo, que hay que cambiarlo porque ya está viejo, o hacer otros trabajos, y hay muchas unidades en el edificio, igual puedes decidir de anular la promesa de compra. Lo que sí hay que hacer, tener cuidado es con la inspección. Muchas personas piensan que, bueno, voy a hacer la inspección y puedo anular, es una puerta de salida, pero había un caso legal en Quebec recientemente donde el comprador anuló la promesa de compra y luego el juez decidió que no tenía razones valables para anularla. Y el vendedor tuvo que vender la casa a 80,000 algo de menos. Entonces, el comprador que anuló tuvo que pagar al vendedor por haber anulado sin una razón valable. Una razón valable, lo que es igual, tiene que bajar
considerablemente la valor de una propiedad, el problema descubierto. Entonces, si después de la inspección en el reporte hay algún problema mencionado que baja considerablemente la valor, ahí sí puedes anular, pero por cositas pequeñas no se puede. Igual no se puede anular o negociar la promesa, el precio de la promesa de compra por unos problemas que ya estaban identificados en la declaración del comprador, del vendedor, perdón, que el comprador firmó cuando firmó al mismo tiempo la promesa de compra. Entonces es igual importante de saber. Esto lo hace acompañado, en este caso, de la gente. Esa es, creo que, la importancia de las agencias inmobiliarias, que al momento de que el comprador llega y está en el mercado sin saber de qué es lo que trata todo esto que estás diciendo, pues queda uno a la deriva. Realmente uno podría firmar un contrato y luego arrepentirse y como dices, a lo mejor en vez de salir a favor, sales pagando, ¿no? O comprando algo que a lo mejor no querías. Así es. Y muchas personas, de hecho, en Quebec no saben que tienen derecho de ser representados gratis por un agente inmobiliario. Cuando ven una casa en centris.ca, por ejemplo, van a llamar a la gente directamente, pero pueden ser representados. Es igual cuando tienes, por ejemplo, vas a agarrar un abogado o vas a agarrar el abogado de la persona que te está ¿cómo decir? Que te persuade, que te lleva a la corte. Sí, claro. Sí. No vas a agarrar el mismo abogado de la persona que te lleva a la corte. Entonces es lo mismo acá, no vas a agarrar el mismo agente que está representando el vendedor, vas a agarrar un agente que te va a representar a ti y te va a aconsejar bien para que no salgas perdiendo. Entonces, por ejemplo, te va a explicar cuáles son tus opciones después de haber inspectado, claro, una propiedad, cancelar la oferta, enviando un aviso, negociar un descuento en el precio de compra. Igual el vendedor no está obligado a bajar el precio, puede decir, no, yo no bajo de precio, entonces anulamos la promesa de compra. Y igual puede pedir al vendedor que haga las reparaciones necesarias. Todo se negocia, claro. Todo se puede negociar. Depende de si el vendedor está abierto o no. Pero siempre es mejor, por mi experiencia, pedir un descuento en el precio en lugar de exigir que el vendedor haga las reparaciones dentro de un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque pueden surgir problemas. Si el vendedor, por ejemplo, no completas las reparaciones, no las hace con calidad, si se retrasa, igual el banco puede exigir que los trabajos sean terminados antes de la firma de venta con el notario. Entonces eso puede complicar la transacción y es mejor negociando una reducción donde tienes el control. Que él haga la reparación, sería preferible mejor pedirle el descuento y ya uno mismo posterior hace la reparación, ¿no? Es mejor controlar todo. Tú decides como comprador, como nuevo propietario, cuándo haces los trabajos, por quién haces los trabajos y no le das ese poder al vendedor. Entonces es mejor bajar de precio. Si, por ejemplo, hay que reparar una fisura y cuesta $1,500, se negocia 50-50 en la mayoría de los casos, entonces $750. Claro. Verónica, las perspectivas del mercado con respecto a lo que viene, se nos está pasando, por ejemplo, lo que está pasando con Donald Trump, el tema de los aranceles y todo este tema. ¿Qué tanto repercute realmente en el mercado hoy en día? ¿Cómo ves, cómo presientes tú que va a estar el mercado de aquí a los próximos meses, este año, por ejemplo? Claro que la perspectiva de esas tarifas de Trump enfría un poco la gente porque están esperando qué es lo que va a pasar. La economía no está muy estable por eso. La inflación influye muchísimo sobre los precios. Lo que vimos en los últimos años. Entonces, lo que sí está ayudando es que el Banco de Canadá está bajando su tasa director. Entonces, eso da más acceso a las personas a comprar, pero
el hecho que no hay suficiente inventario en el mercado hace que los precios siguen subiendo. Entonces, yo creo que las personas que compran este año tienen todavía esa oportunidad de agarrar una tasa de interés que es más baja que en 2023 y 2024 y también ver la valor de su propiedad que compró crecer, porque el inventario no responde a toda la demanda que hay en el mercado. Muchas personas que estaban esperando que terminen las sobreofertas, la guerra de múltiples ofertas, que estaban esperando que la tasa de interés baje, todas esas personas están entrando al mercado ahora. Entonces, Perfecto. eso hace que los precios suben. Entonces, pues es muy importante igual seguir lo que está pasando en la economía y tener una estrategia cuando estás comprando. Por ejemplo, el mercado inmobiliario en Canadá está en constante evolución y está influenciado por factores económicos, políticos, demográficos. Sabemos que hubo muchísima inmigración en los últimos años y eso también influenció mucho, por ejemplo, los precios del alquiler en Montreal subió muchísimo y algunas personas están comprando porque les cuesta casi lo mismo que ir a alquilar un apartamento. Te tengo aquí algunas preguntas del público. Se nos quedó, por ejemplo, una pregunta que nos hizo Carolina Payes, que se me hace interesante, es la diferencia entre quienes son residentes y quienes ella quiere comprar una casa, pero no tiene la residencia permanente todavía. ¿Hay alguna diferencia con respecto a esto? Sí, estamos hablando, de hecho, de la ley, ¿verdad?, que prohíbe Sí. temporalmente a los extranjeros comprar propiedades residenciales en el país. Mire, Carolina, la pregunta que ella hizo depende de su situación. Tiene, por ejemplo, una visa de trabajo que, por ejemplo, si es residente temporal y tiene un permiso de trabajar, que es válido, tiene que comprar una casa y tener ese permiso válido por al menos 183 días al momento de pasar al notario y firmar los papeles de la compra. Entonces, esa es una de las excepciones de esa ley, porque todas las personas que no son ciudadanos canadienses y no son residentes permanentes no pueden comprar una propiedad residencial acá en Canadá, pero hay que saber que hay esas excepciones. Hay excepciones. Y la mayoría de las veces una persona puede hablar a un notario y preguntar, mire, esta es mi situación. Igual puede preguntar a un agente inmobiliario, esta es mi situación, porque cada persona vive una situación diferente. También hay que saber que hay excepciones con los estudiantes internacionales, pero tienen que estar viviendo aquí por 5 años, estudiando, haciendo sus declaraciones de impuestos y vivir 244 días al menos por año, por cada año que declara sus impuestos para poder comprar una propiedad acá. Es importante igual saber que no todas las propiedades están incluidas en esta ley. Por ejemplo, si compras una propiedad en una ciudad de menos de 10,000 habitantes, sí se puede mismo si no tienes tu ciudadanía o tu residencia temporal. De hecho, hay una carta en el sitio de internet de SHL que muestra cuáles son esas ciudades y también las casas las viviendas multifamiliares también están excluidas, es decir, 4 apartamentos y más, no 3, y tienes que igual ser propietario ocupante y sí podrías comprar una propiedad mismo si no eres residente o ciudadano de Canadá. Y también pues están las oficinas, los locales comerciales, edificios industriales que están excluidos de esa regla. Y si sí compras una propiedad que no estaba supuesto de comprar, puedes enfrentarte a una multa de $10,000 y la obligación de vender esa propiedad y perder dinero, porque cuando compras una propiedad... Sí, perder dinero, claro. Y el tiempo. El tiempo y el dinero, claro. Si ya pagaste los taxes de bienvenida, Sí. los taxes de bienvenida, Imagínate.
nadie te los va a regresar. Wow. Por supuesto, queridos amigos, los invito a que mañana no se pierdan la segunda parte de esta entrevista interesante con Verónica Sabelova con respecto al tema inmobiliario. Habrán más preguntas y más respuestas, por supuesto, sobre este tema. Les agradezco el día de hoy su compañía. Que tengan una excelente jornada. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.